Hoy vamos a ver el último tema, que son las máquinas de Turing y la jerarquía de Chomsky también, pero sobre todo las máquinas de Turing. Vimos los autómatas finitos con las expresiones regulares, vimos las gramáticas independientes de contexto y los autómatas pushdown. Unos reconocían los lenguajes regulares, la clase de los lenguajes regulares, los otros la clase de los lenguajes independientes de contexto. Pero aún así veíamos que hay ciertos lenguajes que no podían ser generados o reconocidos por estos modelos. Por ejemplo, si tenemos A a la N, B a la N, C a la N, todas las cadenas que tienen la misma cantidad de A que de B que de C, en ese orden, ahí ya no me sirve, digamos, una gramática independiente del contexto o un automata pushdown, porque el lenguaje C no es independiente del contexto. El modelo más potente que existe es el modelo de las máquinas de Turing. Es un modelo que es como un autómata también, ya lo vamos a ver. Y las características que tiene es que permite implementar básicamente cualquier algoritmo. O sea, cualquier algoritmo, digamos, cualquier programa que uno pueda hacer, se puede hacer con una máquina de Turing. De hecho, la máquina de Turing es el origen, digamos, de las computadoras, así como las conocemos actualmente. Un breve y muy rápido resumen histórico sobre algunos eventos que sucedieron para llegar a las primeras computadoras. A fines de 1800, Georg Cantor propone, que es uno de los investigadores científicos de la teoría de conjuntos, uno de los que más aportó, digamos, a la teoría de conjuntos, se da cuenta de cuando se están trabajando con conjuntos infinitos, no se puede hablar de un solo infinito, sino que existen como varios niveles de infinitos. Y entonces propone lo que llaman los transfinitos, que son infinitos que uno podría decir como que son más grandes que otros infinitos. No me gusta el decir más grandes, prefiero conceptualmente pensarlo como que existen infinitos que tienen como varias dimensiones y hay otros que tienen menos dimensiones. Entonces unos están, por así decirlo, incluidos en los otros. Por ejemplo, los números naturales tienen una clase de infinito que es el infinito, digamos que es la primera clase de infinito. Pero los números reales conforman otra clase de infinito. Y entonces uno se puede preguntar, y bueno, ¿cómo hacemos para decir que un infinito es más grande o incluye al otro infinito? Si a fin de cuentas el infinito significa, digamos, que la cantidad de elementos que tiene es incontable en el sentido, digamos, de que, perdón, no es incontable, es ilimitada. Es decir, siempre uno genera un nuevo elemento o puede tomar un nuevo elemento. Si yo tengo dos conjuntos, para saber si esos dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos o si uno tiene mayor cantidad de elementos que el otro, lo que puedo hacer es definir una función biyectiva entre los elementos del conjunto. Una función biyectiva es una función en la cual a cada elemento de uno de esos conjuntos le asigna exactamente un elemento del otro conjunto. Si nosotros establecemos esa función biyectiva, significa que los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Porque si uno tuviese mayor cantidad de elementos, entonces van a sobrar algunos elementos en uno de los dos, ¿no? Yo digo, bueno, este se corresponde con este con este con este, y acá me sobran tres, entonces, bueno, este conjunto es más grande, tiene más elementos. Eso nos sirve para hablar de los infinitos también, porque si yo tengo un conjunto que es infinito y todos los elementos los puedo poner a través de una función biyectiva con los elementos de otro conjunto infinito, los puedo poner en correspondencia, uno a uno, entonces esos dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Cuando estamos hablando de infinitos, hay algunos conceptos que pueden ser anti-intuitivos porque
por ejemplo, en los conjuntos finitos, si yo tengo un subconjunto propio, es decir, un subconjunto donde quedan algunos elementos afuera de ese subconjunto, ese subconjunto, digamos, de un conjunto que tiene algunos otros elementos, entonces en principio yo digo que el subconjunto tiene menos cantidad de elementos que el conjunto mayor. Pero cuando yo estoy hablando de infinitos, eso ya no es así. Porque, por ejemplo, la cantidad de números naturales es la misma que la cantidad de los números impares, por ejemplo. Los impares están incluidos en los naturales, ¿no? En los naturales tengo todos los pares y todos los impares. Es decir, que uno podría decir, bueno, pero entonces tengo la mitad de los elementos, porque en el conjunto de los naturales tengo los pares e impares, y en el conjunto de los impares no están todos los pares, que son infinitos también. Entonces uno podría pensar, no, este tiene menor cantidad de elementos, pero no, en realidad tienen la misma cantidad de elementos, porque uno puede definir una función biyectiva, que básicamente, vamos a ver que sea con los pares, que es más fácil, una función, la función 2n nomás, ¿no? Donde a cada elemento, a cada número natural, le asigno un número par. O sea, el 1 multiplicado por 2 me da 2, entonces al 1 le asigno el 2, al 2 le asigno el 4, al 3 le asigno el 6 y así. Y voy asignando a cada número natural un número par. Y eso lo puedo hacer para todos los números naturales. Entonces hay una correspondencia 1 a 1 entre todos los naturales y todos los pares. Eso significa que tienen la misma cantidad de elementos. Bueno, eso no se puede hacer con los números reales. Entre los naturales y los reales, eso no se puede hacer. Hay una demostración que no la vamos a ver, que se llama una técnica que es la diagonalización de Cantor justamente, que permite demostrar, digamos, que la cantidad de los números reales es, digamos, mayor, por así decirlo, o tiene más dimensiones que la cantidad de los números naturales. Esto influye sobre todo lo que es lo que se llama la computación y la computabilidad. La computabilidad es la rama que estudia cuáles son los problemas que se pueden resolver algorítmicamente y cuáles no. Algorítmicamente o a través de alguna especificación, no necesariamente es un algoritmo. Es decir, qué cosas se pueden resolver a través de un programa y qué cosas no. Y bueno, y en realidad la cantidad de problemas que uno puede plantear es de un infinito mayor que la cantidad de soluciones que puede plantear. Si la cantidad de soluciones que uno puede plantear es una cantidad infinita numerable. Cuando se dice numerable o contable, lo que se está diciendo es que tiene la misma cantidad de elementos que los números naturales. Por eso se dice enumerable o contable. Por ejemplo, los pares, como les decía recién, son enumerables o contables. ¿Por qué? Porque los puedo contar. Es decir, el 2 digo que es el primero, el 4 digo que es el segundo, y así los puedo, al ponerlo en correspondencia con los números naturales, los estoy contando. Entonces se dice que son contables o que son enumerables. Bueno, entonces ahí ya hay una, digamos, una intuición que me dice que no todos los problemas se pueden resolver a través de programas. Un programa básicamente es una cadena. Sea como sea de grande, es una cadena. Una secuencia de símbolos tomados a partir de un alfabeto. La cantidad de secuencias, la cantidad de cadenas que podemos escribir es una cantidad infinita pero enumerable. Es decir, se puede poner correspondencia con los números naturales. Pero la cantidad de problemas que se pueden plantear es no numerable. Entonces existen infinitos problemas, digamos, que no se pueden resolver. Bien, en el 1900, o sea, a principios del siglo pasado, David Hilbert, uno de los matemáticos más importantes, digamos, de la historia, digamos, hay muchas teorías, digamos, relacionadas, digamos, creadas por Hilbert. Es uno de los mejores matemáticos del siglo pasado y en realidad de la historia. En una conferencia con investigadores,
propone lo que se le llaman los 23 problemas a resolver durante el siglo pasado. Problemas matemáticos. Se habla, digamos, de problemas abiertos cuando uno tiene un problema, digamos, que todavía no se le ha encontrado la solución. Entonces se habla de que es un problema abierto y normalmente hay muchos investigadores que trabajan en esos problemas abiertos para ver si alguno puede alcanzar esa solución. Obviamente que esos 23 problemas eran problemas muy complejos, no eran cosas simples, se venían trabajando desde hace mucho tiempo, entonces dice, bueno, esto en este momento, estamos a principios del siglo del 1900, y en este momento este conjunto es el conjunto, digamos, de los problemas así más importantes que hay abiertos, que sería bueno, digamos, que tratemos de resolverlos durante estos próximos 100 años. Se ponían, o sea, ellos sí, esa gente planifica a largo plazo, ¿no? Esos problemas, algunos se resolvieron durante el siglo pasado, algunos todavía no se han resuelto, hay uno por lo menos, uno o dos, pero uno por lo menos, que se resolvió ahora a principios de la década del 2000. Dentro de esos problemas hay uno de ellos que llamaba el problema de la decisión. El problema de decisión básicamente es el determinar si se puede crear un algoritmo, se le llama procedimiento efectivo, pero básicamente es un algoritmo o un programa. Un programa, en ese momento no había computadoras, entonces el programa era un escrito manualmente, ¿no? Como hay algoritmos muchísimos antes que la computación, ¿no? La computación es de mediados del siglo pasado y los algoritmos vienen de hace siglos. Pero esos algoritmos uno seguía el procedimiento manualmente, ¿no? Lo que hicimos ahora es tener computadoras para que los hagan. Y el problema de la decisión es saber si se puede construir un algoritmo o un procedimiento efectivo para decidir si una fórmula, si una proposición es verdadera o falsa en un sistema axiomático. Es decir, básicamente uno define una serie de axiomas o proposiciones que dentro del sistema son verdaderas y no necesitan demostración, y entonces después propone cualquier otra proposición y quiere saber si esa es verdadera o falsa. Se hace para llegar a eso, ¿no? Uno tiene que hacer una serie de pasos, una demostración usando las reglas de la lógica. Esto mismo ustedes lo pueden ver como si fuese una gramática independiente del contexto, donde las producciones son los axiomas, la cadena es lo que quieren demostrar si es verdadero o falso, saber si es un teorema o no, es una cadena que queremos saber si es verdadera o falsa, y la demostración es una derivación para llegar a esa cadena. El concepto es básicamente el mismo. Nada más que, bueno, en los axiomas se lo expone de otra forma, pero la estructura, digamos, es más o menos la misma. Bien, ¿por qué esto? Y bueno, porque si uno descubría un procedimiento para eso, entonces tenía resuelta prácticamente toda la matemática, porque uno decía, quiero saber si, por ejemplo, si existen infinitos números primos. Entonces expresaba una proposición que indique existen infinitos números primos y después la ponía en ese procedimiento o seguía los pasos de ese procedimiento y ese procedimiento le llevaba y le decía si es verdadero o no es falsa. Sería fantástico. Es decir, para los matemáticos sería fantástico, tendrían todo demostrado, o sea, sabrían todo lo que se puede saber dentro de un sistema. Existen muchos, bueno, infinitos preposiciones que no se saben si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, la conjetura de Goldbach, que es una conjetura, es decir, se supone que es verdadera, pero no está demostrado, no se sabe. ¿La conocen? La conjetura de Goldbach dice que
todo número par puede ser expresado a través de la suma de dos números primos. Por ejemplo, digan un número par. El 2. 22. Claro, es cualquier número par mayor a 2. Porque como el 2 es el primer número primo... No, pero 22 igual. 22. No, pero habían dicho 2. 22, dos números primos cuya suma es 22. 11 más 11. Bueno, así, si van tomando todos los números pares, van a ir encontrando siempre dos números primos que sumen y que dé ese número par. Eso no se sabe. Se han probado números enormes y siempre se encuentran dos números primos cuya suma da ese número par. Es decir, se han hecho programas y se lo han ejecutado hasta probar, digamos, con un número enorme. Pero como la cantidad, digamos, de números pares es infinita, entonces no nos alcanza con saber que en miles de millones, que en los primeros miles de millones se cumple. Es decir, miles de millones es nada comparado con infinito. Bueno, entonces no hay una demostración para eso. Si uno tuviese el procedimiento si hubiese resuelto en forma positiva el problema de la decisión, entonces yo escribo eso a través de una proposición, se lo doy al programa, o en ese momento no había computadora, entonces tenía el procedimiento y seguía el procedimiento y me llevaba a demostrar, digamos, que era verdadero o demostrar, digamos, que era falso. Ese es el problema de la decisión. Se llama de la decisión. Cuando se habla de decisión acá, se habla de algo que es verdadero o falso, ¿no? Y que uno tiene que decidir si es verdadero o si es falso. Entonces, también se habla de si un problema es decidible. Un problema es decidible si se puede establecer que ese problema es verdadero o es falso. O, digamos, la solución, se puede escribir una solución para el problema verdadero o falso. Entonces, los distintos investigadores se pusieron a trabajar, digamos, en estos 23 problemas y, bueno, y algunos trabajaban sobre el problema de la decisión. Esto es en el 1900. En el 1900 y pico, alrededor de 1910 o un poco menos, Bertrand Russell trata de formalizar toda la matemática a través de la lógica. Lo que ustedes ven de lógica matemática, es decir, del cálculo de predicado proposicional, viene un poco, digamos, de esto. Escribió unos libros que se llaman Principia Matemática, unos libros bastante importantes, en el cual trata de, a través de la lógica, llegar a formalizar toda la matemática. ¿Por qué digo formalizar la matemática? Porque si uno toma algún texto de matemática, cuando, por ejemplo, se enuncia un teorema, se lo enuncia en el lenguaje natural, con algunas partes del lenguaje matemático. Pero el enunciado, en gran parte, está en el lenguaje natural. En lugar de eso, Bertrand Russell lo que quería hacer es escribir todo eso a través, digamos, de la lógica, ¿no? Para todo tal cosa, P y Q, AND, tal, bueno, todo así. Sí, de hecho se dice, que no me acuerdo, no sé, vamos a poner que le llevó 90 páginas demostrar que 1 más 1 era 2, pero formalmente, de forma totalmente formal, pero bueno, y ahí ya el mismo Bertrand Russell se dio cuenta de que había algo que no estaba funcionando bien, algo que estaba que sonaba raro, algo estaba mal. En 1931, Kurt Gödel, otro de los matemáticos muy importantes del siglo pasado, publica un artículo que habla, digamos, de lo que se llama
el teorema el primer teorema de la incompletitud de Gödel, que dice que en cualquier teoría, digamos, suficientemente potente como para incluir la aritmética, va a haber proposiciones que no se puedan demostrar dentro del sistema. Si yo tengo algo, tengo alguna proposición, y dentro del sistema no puedo encontrar una serie, digamos, de pasos para decir que eso es verdadero. Es decir, encontramos algo que se supone, digamos, que es verdadero y vamos a suponer que sea verdadero, pero no hay forma, digamos, de demostrarlo. ¿Y cómo puedes asumir que es verdadero? Capaz que no, pero digamos, en principio suponen que es verdadero y no lo pueden demostrar. Pero tampoco pueden demostrar que es falso, ¿no? Porque si pudiesen demostrar uno de los dos, ya está. Es decir, hay algunas proposiciones que no son demostrables ni por verdadero ni por el falso dentro del sistema. Van como a lo más probable o lo más conveniente para el sistema. Es más conveniente que sea verdadero. Podría ser, pero digamos, cuando uno empieza a trabajar en matemática y dice, tengo 0 sobre 0. ¿A qué es igual 0 dividido 0? Está indeterminado, digamos. No se sabe. Entonces, dentro de las matemáticas que al principio uno pensaba que eran exactas y que tenían los resultados para todas las cosas y donde todas las proposiciones se podían demostrar como verdaderas o como falsas, bueno, lo primero que pasa es que se dan cuenta, digamos, de que eso no es así. Fue un golpe muy duro para los matemáticos e inclusive muchos decían, no puede ser, tiene que haber algún error. Pero bueno, pero es así nomás. Y en 1936, Alan Turing, un matemático lógico inglés, que bueno, estudia primero en Inglaterra, pero después va a Estados Unidos, a Princeton, para hacer su doctorado, publica un artículo que forma parte, digamos, de su tesis doctoral, que es sobre los números computables y la aplicación. Bueno, ahí dice sobre los números computables, pero en realidad tiene un subtítulo que es y su aplicación al problema de la decisión. ¿Qué es un número computable? ¿Saben lo que es un número computable? Los números reales, los que usamos normalmente, son todos números computables. Los números computables no los podemos expresar. ¿Por qué no podemos expresarlo? Porque es un número, digamos, que tiene infinitas cifras decimales y no hay ninguna forma de especificar, no hay algún algoritmo, no hay ningún procedimiento que me diga qué valor tiene el iésimo dígito decimal. ¿Y cuenta? ¿Y? No, porque pi se puede, digamos, uno puede ir calculando, digamos, los dígitos hasta donde quiera. Pero acá estos números, yo no puedo decir cuál es el iésimo dígito. O sea, no tengo un algoritmo para decidir cuál es el iésimo dígito para cualquier i, ¿no? Yo quiero saber cuál es el dígito número 100 de ese número. Cuál es el 500. Ahora, eso en realidad es muy natural que pase así, por lo que les decía antes. La cantidad de números reales es una cantidad no numerable. Y si es no numerable, yo no puedo escribir, no lo puedo especificar. ¿Por qué, por qué hay números, digamos, que no puedo especificar? Porque la cantidad de especificaciones que tengo es numerable. Es decir, existen mucha mayor cantidad de números reales que la cantidad de números reales que puedo escribir. Ahora, ese escribir, no puedo escribir infinitas cifras, pero puedo hacer una especificación de eso. Porque si yo digo 3,3 con periodo, o sea, periódico el 3, entonces ahí tengo un número infinito, ¿no?
el 3, 3, 3, 3, 3. No puedo escribir los infinitos 3, pero puedo decir que es periódico 3. Y entonces eso me está haciendo la especificación de ese número. Si yo tengo un algoritmo, digamos, para ir calculando el 10º dígito de pi, por ejemplo, entonces el número ese es computable. Si yo lo quiero con 10 decimales, lo puedo calcular. Si lo quiero con 1000 decimales, lo puedo calcular. Si lo quiero con 10 millones de decimales, lo puedo calcular. Estos otros números no los puedo especificar, no los puedo escribir. Esos números son no computables. Y bueno, y Turing, en esto, digamos, de esta demostración de que existen cosas que no son computables y con aplicación al teorema de la decisión, porque acá se demuestra también de que esto el problema de decisión no es un problema que se pueda resolver. Es decir, es un problema no computable. No puedo escribir un algoritmo para hacer lo que quería hacer Hilbert, es decir, un algoritmo para que me diga si una proposición es verdadera o falsa y que eso funcione para todos los casos. Los límites de la computación se establecieron antes de la primera computadora. Y eso es muy interesante porque desde antes ya sabía, bueno, vamos a crear estos dispositivos, pero sabemos que no se puede resolver todo con esto. Bueno, pero Turing en este artículo digamos, porque uno de los problemas era el concepto, digamos, de procedimiento efectivo, el concepto de algoritmo. Porque, digamos, ¿qué es un algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? Claro, cuando uno dice una serie de pasos que están bien definidos para llegar a un objetivo y tiene que ser una secuencia de pasos finita. Pero si yo digo eso, todos saben exactamente, o sea, cómo son los pasos, esos pasos, digamos, ¿qué son? Entonces, uno hace un enunciado muy, muy general, digamos, de lo que es un algoritmo, pero en realidad no hay una definición formal de lo que es un algoritmo. Entonces, Alan Turing lo que hace es crear lo que llaman las máquinas de Turing, es decir, un modelo matemático abstracto que capta el concepto de algoritmo. Y ese modelo sí está perfectamente definido. Y entonces uno, cuando dice una serie de pasos, sabe qué tipo de pasos pueden ser exactamente. Entonces, en este artículo él crea, digamos, las máquinas de Turing. La crea con el propósito, digamos, de demostrar que el problema de la decisión no se puede resolver y también aplicado, digamos, a los números no computables. Pero este modelo teórico, digamos, que define, digamos, en este artículo, tiene un impacto significativo después, sobre todo en la computación, porque es la primera vez en la cual se crea un modelo matemático que puede simular cualquier algoritmo. Y además, un modelo matemático de algo que se puede construir, en principio que se pueda construir. Por eso se llama máquina. La máquina, el modelo es matemático, pero es un modelo de algo que uno podría construir físicamente. Y que permitía resolver cualquier algoritmo. Porque antes se habían creado dispositivos para resolver ciertas cosas. Pero no es lo mismo crear un dispositivo, por ejemplo, no sé, para resolver sumas. Y me sirve solamente para eso y y en mi diseño digamos, yo pensé a ver cómo hacer para poner engranaje y todo eso para hacer una sumatoria. Acá estoy definiendo un modelo que es suficientemente general para poder ejecutar cualquier algoritmo. Entonces, a partir de eso yo puedo decir, bueno, ahora quiero resolver este algoritmo, ya no me tengo que poner a pensar en cómo tengo que hacer el diseño físico, sino que lo resuelvo a través de ese modelo y después de ese modelo, bueno, lo implemento. Y la implementación de ese modelo es como que sería siempre la misma, físicamente.
¿Alguien conoce algo de Turing? ¿Lo han escuchado nombrar? ¿Han visto The Imitation Game o el Código Enigma? Bueno, Turing es, así en forma muy resumida, muy rápida, es de Inglaterra, digamos. Después hizo un doctorado, digamos, en Estados Unidos y después volvió a Inglaterra. Trabajó durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría capaz que ya conoce la historia, para quebrar, digamos, el código Enigma, que era la forma, que eran unas máquinas, como una máquina de escribir, con las cuales la Alemania nazi codificaba los mensajes para enviar a sus distintas tropas. Y bueno, y él junto con un equipo, digamos, creó una máquina electromecánica que permitía, así en forma muy resumida, que permitía quebrar ese código. Entonces podían leer los mensajes, digamos, que se enviaban al frente, a las distintas tropas, y a partir de eso idearon una estrategia, y con eso digamos, fue uno de los eventos más importantes para terminar, digamos, la Segunda Guerra Mundial. Por el tiempo se los comento así muy rápidamente, pero bueno, si en algún momento quieren leer o por lo menos ver la película de Imitation Game, hay más de una, pero una de las últimas es esa. En esa en particular se habla, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Hay otras que ven, digamos, la otra parte, porque Turing hizo muchas cosas, digamos, que tuvieron impacto. Turing era homosexual y fue condenado en ese momento, era delito. Y entonces le dieron a optar, como sabía, como era, digamos, había trabajado en el servicio secreto, digamos, británico, entonces le dieron a optar entre cárcel o castración química. Eligió la castración química, eso le trajo un montón de problemas, y unos pocos años después muere, posiblemente suicidio, o formalmente se dice que fue suicidio, otros dicen que fue accidente y otros que capaz que fue alguna otra cosa. Conocía muchos secretos también, así que bueno, no se sabe exactamente cómo fue. Durante mucho tiempo no fue reconocido, y en los últimos, bueno, en un momento se empezó a dar lo que se llama el premio Alan Turing. En este momento, el premio, digamos, de informática, en los avances de informática más importantes, es el premio Alan Turing, que sería como el Nobel de las ciencias de la computación e informática. Y en el 2013 la reina Isabel lo indultó, en forma póstuma, obviamente. Es decir, dijo que en realidad no era delito lo que había hecho. Y en el 2021 sacaron un billete, digamos, con su rostro. Los CAPTCHA, ¿saben lo que son los CAPTCHA? Bueno. Test de Turing completamente automatizado para diferenciar computadoras de humanos, básicamente es lo que significa. Bien. Bien. Después vamos a ver lo que es el test de Turing y a qué se llama algo Turing completo. Pero vamos a ver lo que es una máquina de Turing entonces. Una máquina de Turing básicamente es como un autómata, muy parecido a los autómatas que vimos, pero tiene algunas diferencias fundamentales. Primero, tiene una cinta con cantidad de celdas ilimitadas. En cada celda va un símbolo, ¿no? Es como nosotros en los autómatas finitos teníamos una cadena de entrada, ¿no? La cadena de entrada esa era de tamaño fijo,
y yo no tenía, digamos, más lugar donde hacer alguna otra cosa. En la cinta voy a tener, digamos, la cadena de entrada, pero además tengo cantidad de memoria ilimitada, en el sentido de que, además de, digamos, de los símbolos que estén en la cinta, voy a tener otras celdas que están vacías. A esas celdas que están vacías, digo que tienen un símbolo blanco, que es la B larga que está acá, que simplemente indica que la celda está vacía, o sea que está inicializada en vacío. Y esas celdas, digamos, yo las puedo usar durante el procesamiento, digamos, de la cadena. Tengo un conjunto de estados finitos, como el autómata finito, tengo mi alfabeto de entrada sigma, todo eso es igual. Gamma va a ser el alfabeto de la cinta. El alfabeto de la cinta es todas las cosas, todos los símbolos que yo puedo guardar en la cinta. Eso incluye a todos los símbolos de la cadena de entrada, o sea, todos los símbolos de sigma. Incluye al símbolo blanco, que no puede estar en el alfabeto de entrada, ¿no? Para poder diferenciar cuál es la que está vacía. Y cualquier otro símbolo que yo necesita para el procesamiento. Entonces, en la cinta yo puedo tener, además, digamos, de los símbolos de la cadena de entrada, puedo tener otros símbolos y además el blanco. Tengo el estado inicial. Bueno, digo, digamos, cuál de los elementos del alfabeto de la cinta es el blanco. Tengo un conjunto de estados finales, todo eso es igual. Tengo la función de transición. Y la función de transición es, bueno, obviamente que es distinta a la de los autómatas finitos. Antes de ver la función de transición, les explico algunas diferencias. Entonces, tenemos la cinta que potencialmente, o sea, que es ilimitada. Yo no quiero decir que es infinita, porque no tenemos una cinta infinita, pero tenemos cantidad de memoria ilimitada, ¿no? Yo puedo ir agregando memoria a medida que la necesite. El control lee un símbolo y también graba un símbolo. Es decir, que la cinta no es de solo lectura, sino que es de lectura y escritura. Además de leer, graba algún símbolo en el, digamos, lee primero y después graba. Y el control no se mueve siempre hacia la derecha hasta el fin de la cadena, sino que se puede mover a derecha o izquierda. Esas son las diferencias respecto a un autómata finito. La cinta, que ahora tiene más memoria, el control que se mueve izquierda o derecha, de acuerdo a lo que yo le diga, y que además de leer, se guarda un símbolo. Entonces, ¿cómo es la función de transición para eso? La función de transición toma como entrada un estado y un símbolo de la cinta, es decir, cuál es mi estado actual y cuál es el símbolo que estoy leyendo en la cinta. Y con esos dos elementos produce los cambios. ¿Cuáles son los cambios? Bueno, si se fijan en la salida, me dice Q, es decir, a cuál estado pasa, me dice gamma, que es cuál símbolo guarda en la cinta, y me dice L o R, left o right, 0, 1, o digamos dos valores cualquiera, que me indican si el control se va a mover hacia la izquierda o se va a mover hacia la derecha. Esos son los únicos cambios. Al principio la máquina se encuentra en estado inicial, apunta al primer símbolo de la cadena de entrada. Bueno, y esto es lo que les dije recién. Lee un símbolo, se fija en cuál estado está y en base a eso cambia el estado, graba un símbolo y se mueve izquierda o derecha. Bien, antes de seguir, ¿por qué se le ocurrió a Turing esto, digamos, de este modelo? En realidad, lo que se supone, digamos, que él pensaba es lo siguiente. Cuando uno estaba con un cuaderno, vamos a ver que uno tenga un cuaderno cuadriculado y quiere hacer una cuenta. Entonces anota, no sé, 5 más 4, cada uno en una celda. No tengo 5 más 4. Tengo un montón de espacio en blanco donde puedo hacer otros cálculos. Entonces, cuando la persona que va a hacer el cálculo lee primero el número 5. A partir de ese número 5 y a partir de su estado, de su estado interno, es decir, el estado, digamos, el estado en el cual está el cerebro,
Porque uno dice, bueno, no entendemos la complejidad, digamos, que tiene el cerebro. Pero tiene una cierta cantidad de neuronas, entonces la cantidad de estados posibles, si de combinaciones posibles de valores de esas neuronas, es una cantidad finita. Entonces a una configuración del cerebro le digo, bueno, este es un estado, el estado 1. No sé exactamente cómo es ni cómo funciona, pero es el estado 1. Y si está en el estado 1 y leyó el, no sé, el número 5 y está haciendo tal cuenta, entonces, no sé, pasa al estado 2 o se queda en el estado 1, pues, no sé, y avanza, por ejemplo, a la derecha a leer el siguiente símbolo y ahí lee el operador de suma. Entonces ahí está en tal estado, leyó tal cosa y dice, bueno, y ahora avanzo y encuentro, no sé, un 3. Y después sigo y encuentro un, no sé, un igual. Y en un momento tengo que escribir el resultado, pero capaz que el resultado, digamos, no lo procesé. O sea, no solamente leyendo una vez alcancé el resultado, sino que capaz que tengo que volver. Y los símbolos que están en cada uno de las celdas, digamos, del cuaderno, capaz que los borro y escribo otra cosa ahí. Entonces, es el proceso el proceso de una persona con un cuaderno escribiendo una cuenta o resolviendo un problema, es lo que simula, digamos, la máquina de Turing. Y con el tiempo se dieron cuenta de que así se puede resolver cualquier algoritmo, cualquier programa. Todo el problema, digamos, que se puede resolver con una máquina de Turing. Y lo que no se puede resolver, o sea, si no se puede resolver con una máquina de Turing, no se puede resolver de ninguna otra forma. Bien, entonces, la máquina de Turing se puede usar de dos formas, como reconocedoras de lenguaje, como estamos usando los autómatas, las gramáticas y demás, en el cual queremos saber, o sea, queremos escribir una máquina de Turing para reconocer todas las cadenas que cumplan con tal característica, es decir, para reconocer un lenguaje. La clase de los lenguajes reconocidos por las máquinas de Turing se llama la clase de los lenguajes recursivamente enumerables. Lo de recursivamente lo pueden entender como algorítmicamente, es decir, para el cual existe un algoritmo, y enumerables es lo que decía anteriormente. Los conjuntos enumerables son los conjuntos que se pueden poner en correspondencia con los números naturales. Entonces, esto de alguna forma lo que significa es que yo puedo encontrar una máquina de Turing para enumerar, para decir, de este lenguaje, ¿no? Tengo el lenguaje de todas las cadenas que tienen la misma cantidad de A que de B. Bueno, entonces yo puedo escribir una máquina de Turing para que enumere todas las cadenas válidas, ¿no? Entonces me dice, bueno, la primera cadena válida es AB, la segunda es BA, y así la va enumerando. Si la pones correspondencia con los números naturales. Todos los lenguajes reconocidos por las máquinas de Turing son recursivamente enumerables. Ahora, existe una subclase de los recursivamente enumerables que se llaman los lenguajes recursivos. Porque en los recursivamente enumerables yo puedo enumerar todas las cadenas válidas y si a mí me ingresan una cadena que es válida, la máquina siempre me va a decir si es válida. Pero hay algunos casos de lenguajes en los cuales si yo ingreso una cadena falsa, la máquina va a quedar en un ciclo infinito. No va a terminar nunca. Para algunas cadenas que son inválidas. Las válidas las va a reconocer a todas, pero las inválidas puede decir no, es inválida, o puede decir, o se puede quedar en un ciclo infinito. Entonces hay una subclase de los lenguajes recursivamente enumerables que son los lenguajes recursivos, que eso sí, siempre existe alguna máquina de Turing que me dice si una cadena pertenece o no pertenece. A esos lenguajes recursivos se les llama también computables o decidibles. Y están asociados a todos los problemas que se pueden realmente resolver. Los problemas para los cuales no se pueden escribir máquinas de Turing son problemas no computables. Y los problemas para los cuales
se puede escribir una máquina de Turing, pero en los casos falsos a veces entra en un ciclo infinito, se llaman problemas semicomputables o semidecidibles. Bueno, todo eso es estudio de lo que se llama la computabilidad. Bien, y la otra forma de utilizar las máquinas de Turing es como una calculadora, o sea, como una computadora de funciones. Por ejemplo, yo quiero hacer la suma entre dos valores, entonces puedo escribir una máquina de Turing para que haga la suma, para que haga el producto, para que calcule el logaritmo, para lo que quiera. Como les decía, la máquina de Turing, las computadoras actuales son una versión moderna de las máquinas de Turing con, en lugar de tener las celdas, digamos, tienen acceso secuencial y las máquinas que nosotros tenemos tienen acceso aleatorio, o sea, directo a la memoria, a las posiciones de memoria. Entonces, bueno, eso fue una mejora en cuanto a la eficiencia, pero tienen la misma potencia. Entonces, nosotros queremos definir una máquina de Turing, por ejemplo, para el conjunto de cadenas sobre AB que tengan la misma cantidad de A que de B. Cuando queremos definir una máquina de Turing, lo primero que tenemos que hacer es pensar en una estrategia. Yo sé, digamos, que la máquina puedo adelantar el cabezal, puedo atrasar el cabezal, puedo sobreescribir cosas, si puedo escribir cosas dentro de la cinta, y haciendo todas esas cosas tengo que, por ejemplo, controlar que la cantidad de A sea igual a la cantidad de B en una cadena. ¿Qué estrategia podría tener? A ver si a alguien se le ocurre alguna estrategia. Cuando encuentro una A, adelante el cabezal hasta encontrar una B y ahí vuelvo. Bien, ahora, cuando encuentro una A, esa A la tengo que marcar de una forma para saber que ya la traté, ¿no? Entonces esa A la marco y la cambio por alguna otra cosa, algún otro símbolo. Voy a buscar una B, cuando encuentro una B lo cambio por otro símbolo, vuelvo al principio y sigo con ese procedimiento hasta que no tenga más A ni B. Si no tengo ni más ni A ni B, entonces tiene la misma cantidad. Si marqué una A, por ejemplo, y fui a buscar una B y no encontré porque no hay más B, entonces digo, no, tiene mayor cantidad de A que de B. Y si marqué una B y fui a buscar una A y no la encontré, va a tener mayor cantidad de B que de A. Bueno, eso está expresado acá en esta primera máquina de Turing, en el cual tenemos nuestro estado inicial. Fíjense que ahora las transiciones tienen tres elementos. El primer elemento es el elemento que leo, como en los autómatas finitos, ¿no? Que sería el elemento que leo, digamos, de la cadena. El segundo elemento es el elemento que grabo, el símbolo que grabo en la cadena. Y el tercer elemento me dice, es L o R, me dice si el cabezal se tiene que mover a la derecha o a la izquierda. Entonces yo digo, estoy en estado inicial. ¿Qué puede venir? Veamos acá, por ejemplo, primero este ejemplo. A ver si lo puedo agrandar. Acá, por ejemplo, estas B mayúsculas representan los blancos que están antes y que están después. Esta máquina de Turing, este modelo de máquina de Turing, porque hay muchos modelos distintos, después salieron muchos modelos de máquinas con, no sé, con varias cintas, con varias pistas, con varios cabezales multidimensionales, pero son todas equivalentes. Hay algunas máquinas de Turing que son ilimitadas solamente de un lado, pero nosotros las vamos a hacer ilimitadas de los dos lados porque es más fácil plantearla. Entonces tengo blancos hacia un lado, tengo blancos hacia el otro lado, tengo la cadena en el medio, o sea, el control apunta, digamos, al primer símbolo de la cadena. Y acá tengo la cadena B, A, B, A, bueno, toda esta cadena. Entonces la idea de acá es, por ejemplo, marcar el primer símbolo que encuentro. Bueno, acá está marcado de acá a acá hay más de un paso. La idea es
El primer símbolo, ya sea una B o una A, lo voy a marcar con un blanco. Y después voy a ir hacia la derecha buscando, si encontré una B, voy a buscar una A, si encontré una A, voy a buscar una B. Cuando encuentre esa A o esa B, lo voy a marcar con una X. Y voy a retroceder hasta el principio y sigo haciendo ese proceso. Bien, entonces estoy en estado inicial y, por ejemplo, viene una B. El primer símbolo es una B. Entonces acá tengo... Copiar ese texto en un bloque de notas porque no se ve tan bien. sí, pero digamos, no es importante en realidad. Lo que me interesa que vean es esto. Sí, queda chico. Pero vamos a ver esto primero. Entonces estoy en el estado inicial y viene una B. ¿Qué voy a hacer? Cuando encuentro una B, marco con un blanco, o sea, grabo un blanco ahí y me voy a la derecha. ¿Qué es esta transición? B, encuentro una B. Acá en el JFlap es el cuadradito este representa el blanco. Entonces grabo un blanco y voy a la derecha. Right a la derecha. Y paso a otro estado. ¿Por qué paso a otro estado? Bueno, porque cuando tomé el primer símbolo, lo marqué y después tengo que hacer otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa que tengo que hacer? Tengo que ir adelantando hasta encontrar, si marqué una B, hasta encontrar una A. ¿Qué es este estado que está acá? ABA, que significa avanzo buscando A. Por eso es ABA. Entonces, si estoy en avanzo buscando A y viene una B, ¿qué voy a hacer? Dejo la B, o sea, grabo una B de nuevo, porque acá, digamos, siempre leo y grabo. Sí, hay otras variantes de la máquina de Turing en la cual se puede no grabar nada, pero es lo mismo. O sea, tengo una B, grabo la misma B y me voy a la derecha. Y sigo en el mismo estado, porque sigo avanzando buscando A. Entonces hago eso hasta que en el momento encuentro una A. Si encuentro una A, voy a ir a otro estado porque ya no estoy avanzando buscando A, sino porque ya la encontré. ¿Por qué pusiste esta B, coma B, coma R, y arriba tenés? Son dos transiciones distintas. Ahora, después vamos a ver el por qué está la XXR. Por ahora tenemos la BBR, que me permitimos avanzar hasta que, digamos, a través de todas las B, hasta el momento que encuentro una A. ¿Qué hago cuando encuentro una A? La marco con una X y vuelvo, porque después quiero ir hasta el principio. Entonces, esa es la transición esta. Encuentro una A, la transformo en una X, la marco con esta X y retrocedo, o sea, con L me voy hacia la izquierda. Y paso al estado RBB, que significa retrocedo buscando el blanco. Bien. Entonces, estoy en retrocedo buscando el blanco. Cuando estoy retrocediendo, ¿qué puedo encontrar? ¿Una A, una B o una X? Entonces, si encuentro una A, dejo la A, voy a la izquierda. Si encuentro una B, dejo la B, voy a la izquierda. Si encuentro una X, XL. Hasta que encuentro un blanco. Dejo el blanco y voy a la derecha y paso al estado inicial de nuevo porque tengo que volver a realizar todo ese ciclo. Ahí empiezo de nuevo. Claro. El camino de arriba es cuando encuentro una A y avanzo buscando B. Es simétrico, es decir, hace lo mismo nada más que al revés. Entonces voy realizando, digamos, todo ese proceso. Entonces ahora sí, cuando yo marco la B con X o la A con X, puede ser que me queden unas X en el camino. Entonces cuando yo estoy al principio, encuentro una B, por ejemplo, la marco con blanco y voy a la derecha y avanzo buscando la A, podría ser que tenga unas X en el medio.
antes de la B. Por eso también acá tengo XXR, porque quiero pasar arriba, digamos, la X. Lo mismo acá arriba, que también tengo XXR. Bien, vamos a ver que la cadena tenga la misma cantidad de A que de B. Entonces voy haciendo ese proceso ¿hasta cuándo? Hasta que haya todo blanco. Hasta que esté en el estado inicial, avance y me encuentre con un blanco. Porque ahí, digamos, significa que se terminó la cadena. Entonces, si avanzo y me encuentro con un blanco, bueno, me encuentro con un blanco, dejo el blanco, voy a la derecha. Esto es irrelevante. O sea, si acá grabo otra cosa y me voy a la izquierda, es lo mismo, ¿no? Y paso a este estado. Este estado le puse aceptar, pero se puede llamar de cualquier forma, ¿no? Lo que sí es importante que sea estado final, porque acá va a reconocer. Y este estado, fíjense que no tiene ninguna salida. Porque la máquina de Turing, digamos, el autómata finito, ¿cuándo se detiene? Cuando se termina la cadena. Pero acá tengo una cinta ilimitada. No puedo, digamos, si yo digo, no, voy a seguir hasta que se encuentre el final de la cinta. No, entra un ciclo infinito, no termina nunca. Entonces, ¿la máquina de Turing cuándo se detiene? No, no. No, porque podría tener algún otro estado que sea final y que no necesariamente termine ahí. No, no. La puede recorrer a la cadena varias veces. ¿Cuándo? ¿Y cómo le digo? Se detiene cuando no tiene movimiento, cuando no puede hacer nada. La función de transición técnicamente no es una función, o si lo quieren ver de otra forma, es una función parcial. No está definida para todas las entradas. A propósito, si estuviese definida para todas las entradas, la máquina no se detiene nunca, entra en un ciclo infinito. Entonces, por ejemplo, yo pasé acá el estado aceptar, y el estado aceptar no tiene transición de salida. Entonces, si está en estado aceptar y, por ejemplo, lee un blanco, o lee una X, o lo que lea, la máquina se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque no está definido qué es lo que tiene que hacer cuando está en el estado aceptar y viene un blanco. ¿En qué otro estado se puede detener? ¿Y en cuáles no se puede detener de esta máquina? No se puede detener en los que tienen movimientos. ¿Cuáles? Inicial, ABB, RBB, ABA. En algunos de esos se puede detener y en otros no. ¿Qué no se puede detener nunca si en el RBB? ¿Por qué no se puede detener nunca en RBB? Porque tiene contemplado movimientos para cualquier posibilidad. Claro. Es decir, estoy en RBB y viene una A, tengo movimiento. Viene una B, tengo movimiento. Viene una X, tengo movimiento. Viene un blanco, tengo movimiento. ABB, si viene un blanco, no tiene movimiento. En ABB, si viene un blanco, no tiene movimiento. Entonces ahí se puede detener. En ABA, si viene un blanco, se puede detener. En inicial, no, tiene los 4 movimientos, las 4 transiciones de salida para los 4 símbolos que tengo. Antes que me olvide un detalle importante, importantísimo. Esta máquina de Turing es determinística. No vayan a poner 2 transiciones de salida para el mismo símbolo. Y existen las máquinas de Turing no determinísticas también. Pero las que nosotros vemos son todas determinísticas. Bien, ¿por qué se puede detener en ABB? ¿O qué significa que se detenga en ABB?
Entonces, hay más A que B. ¿qué hay más A que B? Y si se detienen en ABA, bien. Por eso se detienen. Y por eso esos dos no son estado final. Entonces, cuando tenga mayor cantidad de A que de B, se va a quedar en ABB y va a terminar y no va a reconocer. Si tiene mayor cantidad de B, va a quedar en ABA y no va a reconocer. Y si tiene la misma cantidad, va a quedar en aceptar. Bien. Bueno, cuando uno tiene la máquina, lamentablemente acá lo del test. Lo hacen en letra muy chiquita, entonces capaz que no ven nada. Bueno, probablemente no vean mucho ahí. Si yo voy acá en Step, va recorriendo la máquina, va haciendo los cambios. Esto es para que ustedes cuando hagan las máquinas lo prueben y vean qué es lo que va haciendo y entonces pueden hacer las correcciones necesarias si es que ven que hay que hacer alguna corrección. Y también, como en los autómatas, tienen el multiple run y entonces pueden ponerle varias cadenas ahí y probarlas a ver si cuáles reconoce y cuáles no reconoce. ¿Eso qué te devuelve? Te dicen que no, si te da. Te dice que reconoce o que no reconoce y también sabe, digamos, o se te muestra, digamos, en cuál estado queda. Porque va seleccionando, va marcando los estados por los cuales va. Bien. Ahora, yo les decía que las máquinas de Turing se usan como reconocedoras de lenguajes, pero también se usan como computadoras de funciones, porque las computadoras hacen cualquier cálculo, digamos, no reconocen lenguajes nomás y me dicen, digamos, los programas que hacemos no tienen como entrada una cadena para que me diga si esa cadena pertenece a un lenguaje o no. O sea, yo puedo hacer cualquier cálculo. Entonces, por ejemplo, queremos hacer una máquina de Turing sumadora. Cuando estoy haciendo máquinas de Turing que calculan funciones, hay algunas consideraciones que son distintas a la máquina de Turing como reconocedora de lenguajes. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no tengo que reconocer nada, digamos, de la cadena de entrada. Tengo que hacer un cálculo en base a los datos de la cadena de entrada. La cadena de entrada tiene que estar bien formada, de acuerdo a mi máquina de Turing. Por ejemplo, si quiero hacer la suma entre dos números, y bueno, me tiene que pasar dos números y algo, digamos, que separe esos números para saber cuáles son los parámetros que voy a sumar. Y yo no tengo que hacer un control a ver si esos números son números o es otra cosa. Se supone, digamos, que lo pasan bien. Entonces, el formato de la cadena de entrada, por eso no me tengo que preocupar. Los elementos, digamos, están bien pasados. No me interesa el tema de estado final, porque no estoy reconociendo nada. En ese caso, la máquina de Turing lo que hace es tomar esos parámetros de entrada, hacer el cálculo y en la misma cinta va a dejar el resultado. Y el control lo tiene que dejar al principio del resultado. Entonces yo le digo, escribo una máquina sumadora y le digo, bueno, 2 más 5. Entonces me tiene que dejar un 7. Y el control tiene que estar apuntando al principio de la cadena que representa ese 7. Bien, entonces cuando hacemos una máquina sumadora, una de las cosas que primero tenemos que decidir es, bueno, el formato de entrada, pero además en qué sistema está codificado el número. ¿No? Yo lo podría tener en decimal, podría tenerlo en binario, en hexadecimal. Y acá lo vamos a tener en unario. O sea, tenemos un solo símbolo, que es el 0. ¿Cómo es el unario? Y bueno, si tengo un 0 es el 1. Si tengo dos ceros es el 2. Es decir, es como tener palitos y decir, bueno, tengo acá 5 palitos, bueno. Y si no tengo la cadena vacía, entonces estoy reemplazando el 0. Y como tengo dos parámetros, lo tengo que separar por algo.
En muchos lugares van a encontrar que, aunque sea, digamos, una máquina que suma, y el separador es un 1 muchas veces, simplemente para tener codificación en 0 y 1 nomás. Acá en lugar de un 1 yo puse un más, pero es simplemente un separador. Podría decir una coma, o cualquier otro separador, digamos, no importa, es irrelevante. Bien, tenemos una cadena de ceros, un más y otra cadena de ceros. Y tenemos que dejar el resultado. ¿Qué estrategia podríamos tener para calcular el resultado en la suma? Los concateno, bien. ¿Cómo podría ser eso? El resultado tiene que dar la cantidad total, o sea, tendría que dar 7 ceros en este caso. Claro. Bueno, básicamente lo que hay que hacer es eliminar el más. Sí. Y desplazar los ceros, alguno de los dos ceros los desplazo y ya tengo el resultado. Bien, entonces, para hacer eso, una forma, por ahí la forma más simple, más eficiente de hacerlo, es ir buscando el más. Cuando encuentro el más, lo reemplazo por un 0. Vuelvo hasta el primer blanco, avanzo y el primer 0 lo reemplazo por un blanco y me quedo con el control apuntando el primer 0. ¿Se entiende? El más lo reemplacé por 0 y el primer 0 lo reemplazo por un blanco. Entonces ahí me queda todos los ceros juntos. Esa estrategia, por ejemplo, es mejor que tomar el primer 0 y reemplazarlo por un blanco y después ir a buscar el más y reemplazarlo por un 0. ¿Se dan cuenta de por qué? Si no hay más, o si hay varios más. No, tiene que haber un solo más. El formato de la cadena de entrada no puede estar mal. Pero ¿qué puede pasar respecto a las cosas que estoy sumando? Que marque el primer cero con un blanco y el siguiente cero que encuentra como otro blanco. No, porque voy a marcar un solo 0 con un blanco. Empiece con más la cadena. Que empiece con más la cadena. Porque yo puedo estar sumando 0 más 5, por ejemplo. Entonces, el 0 está representado por la cadena vacía. Por lo cual, el primer elemento es un más. Entonces, si yo tengo la estrategia de tomar el primer 0 y cambiarlo por un blanco y después ir a buscar el más y cambiarlo por un 0, ese primer 0 no existe. Empieza con más. Pero si yo tengo la estrategia de buscar el más reemplazarlo por un 0, volver hasta el blanco, adelantarme uno y el primer 0 reemplazarlo por un blanco, me va a funcionar siempre, porque el más siempre tiene que estar. Entonces, en el caso ese, el más en sí, que está al principio, lo reemplazo por un 0, retrocedo 1 hasta el blanco, avanzo y el 0 eso lo reemplazo por un blanco y ya me queda la cadena. De la otra forma, como que se quedaría ahí. No me va a funcionar cuando estoy sumando 0 más algo. Claro, se va a quedar como que el cero, digamos, va a quedar ahí. Sí, o sea, habría que ver cómo defino la máquina, pero lo más probable es que se detenga y entonces, bueno, no me da el resultado. Bien, entonces, estamos en el inicio. Encontramos un 0, ¿qué hacemos? Dejo el 0 y sigo buscando, porque estoy buscando el más. Encuentro un más, ¿qué hago? Reemplazo por un 0 y voy a la izquierda. Después retrocedo buscando blanco, entonces paso por todos los ceros hasta que encuentro el blanco. El blanco, bueno, dejo el blanco y me voy a la derecha. Y por último, el 0 le pongo blanco y me voy a la derecha y ahí termino. ¿Y dónde dejamos el control? Dejamos. Ah, sí, claro. Queda al principio de la cadena Hay de algo resultado. que yo no entiendo. Ponele que tenés, viene el primer cero, lo marca, muere. Te viene el segundo cero, lo marca, muere. Encuentras más, No, ¿por qué marcaste 2 ceros? o sea, por eso
Ponerle que la cadena sea 0, 0 más 0, 0. Entonces, encuentra el primer 0, lo deja como está y sigue. Encuentra el segundo 0, lo deja como está y sigue. Encuentra el más y entonces lo marca como un 0 y vuelve. Sí, Pero ¿qué pasa con los otros dos ceros que le siguen al más? ¿no importa? ¿No importa? No, porque vos volvés, te adelantás 1 y el primer 0 lo reemplazás por un blanco. Ah, y la cantidad de 0 que me Entonces te van a quedar el segundo 0 original, el 0 que está en reemplazo del más y 2 ceros más que eran los que estaban después, y entonces te da 4. Estaba sumando 2 más 2. Bien. Bien, de acá de la máquina de Turing, lo fundamental es definir, digamos, cuál es la estrategia. Al principio, tengo que pensar cuál es la estrategia. Los estados, cada estado tiene un significado, una tarea que realizar, ¿no? Por eso le llamo, por ejemplo, retrocedo buscando blanco, avanzo buscando 0, etc. Uno los puede llamar A, B, C o 0, 1, 2, pero si tienen nombres que hacen referencia a lo que hace ese estado, mejor aún. ¿Se podría reemplazar el último 0 por un blanco? Y si estoy sumando algo más 0, no tengo último 0. Lo del más funciona siempre, porque el más siempre está. De hecho, ¿qué pasa si sumás 0 más 0? ¿Cómo es la cadena de entrada? Es un más nomás. Entonces, acá, encontrás el más, le pones un 0. Retrocedes al blanco, avanzás y ese 0 lo transformás en blanco, avanzás y quedás apuntando un blanco porque el resultado es 0. O sea, la cadena vacía. Bien, ahora ya vamos a hacer ejercicios, pero antes les comento algunas cosas más. De la misma forma que los autómatas pushdown tienen una descripción instantánea y un movimiento para ir pasando para ir viendo cómo es toda la ejecución del reconocimiento, la máquina de Turing se hace lo mismo. O sea, yo puedo definir descripción instantánea y movimientos, y entonces ante una cadena voy simulando todo el procesamiento, digamos, de esa máquina de Turing. El lenguaje reconocido por la máquina de Turing, bueno, se define en base a la descripción instantánea de los movimientos, pero digamos, lo importante es que la clase de los lenguajes reconocidos por una máquina de Turing es la clase de los lenguajes recursivamente enumerables, como les decía, las que se puede poner en correspondencia con los números naturales, y que dentro de eso están la clase de los lenguajes recursivos, que son los que son realmente computables en el sentido de que siempre dan una respuesta. Porque en los recursivamente enumerables, en algunos, para algunas cadenas que son falsas, la máquina de Turing puede entrar en un ciclo infinito. Turing, bueno, si se fijan, las máquinas de Turing que nosotros vimos ahí son máquinas que resuelven un problema. Yo tengo una máquina que es sumadora. Después puedo tener una máquina que hace productos. Pero además de eso, Turing creó lo que se llama la máquina universal de Turing. La máquina universal de Turing es una máquina de Turing que toma como entrada a otra máquina de Turing y una cadena y simula el comportamiento de esa otra máquina de Turing sobre esa cadena. Es decir, la máquina universal de Turing es el hardware, la computadora. La máquina de Turing que se le ingresa como entrada es el software, es un programa, y la cadena es la entrada de ese programa, y la computadora lo que hace es ejecutar esa otra máquina de Turing, o sea, la máquina universal de Turing ejecuta esa otra máquina de Turing sobre esa entrada. Es exactamente, digamos, el hardware y el software, digamos, de la computadora más los datos.
Bueno, les decía que existen muchos modelos de máquina de Turing, pero no importa, digamos, son todos equivalentes en potencia. El desarrollo de la investigación sobre los autómatas y máquinas se dio por un lado y el desarrollo, digamos, de las gramáticas se dio por otro lado. Eran como dos caminos que al principio no estaban juntos, hasta que Chomsky se dio cuenta de que existían equivalencias entre las gramáticas y los autómatas o máquinas. Y entonces definió lo que se llama la jerarquía de Chomsky, que dice que tenemos, digamos, estas son las clases más básicas o simples. Después dentro de esto hay muchas otras clases, pero estas son las más importantes. Tenemos los lenguajes regulares, que están reconocidos por los autómatas finitos y generados por las gramáticas regulares. Las gramáticas regulares, sí, vimos más o menos cómo era una gramática regular, que se le llaman de tipo 3 también. Después tenemos los lenguajes independientes de contexto, con los autómatas pushdown y las gramáticas independientes de contexto o libres de contexto. Hay otra clase entre medio, antes de llegar a la máquina de Turing, que se llaman los lenguajes sensibles al contexto. Y los autómatas son autómatas linealmente acotados y gramáticas sensibles al contexto. Ahora les voy a explicar por qué lo de independiente y sensible al contexto. Los autómatas linealmente acotados son máquinas de Turing en donde la cantidad de celdas de la cinta que se puede usar es una cantidad linealmente acotada en base al tamaño de la entrada. Es decir, si yo tengo una cadena de tamaño n, entonces vamos a ver que puedo usar 5 por n celdas y no más que eso. Entonces ahí tengo un autómata que se llama linealmente acotado. Y el modelo más potente es la máquina de Turing, que reconoce los lenguajes reducidamente enumerables, y en gramáticas son las gramáticas irrestrictas. Las gramáticas irrestrictas son las que se corresponden con las máquinas de Turing. Las regulares tenían, digamos, en lo único que varían las gramáticas es en la forma de las producciones. Las gramáticas regulares, las producciones son variable produce terminal o variable produce terminal seguido de variable. O también variable que produce epsilon, como un caso particular. Las independientes de contexto son las que vimos, una variable que produce una secuencia de variables ioterminales. Las sensibles al contexto, si se fijan, la forma de la producción es alfa a beta, que produce alfa gamma beta. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre la independiente de contexto y la sensible de contexto? Este alfa y el beta son el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está al lado, o sea, del lado izquierdo y del lado derecho de la variable que voy a transformar, de la variable que voy a reemplazar. En las independientes de contexto, yo le digo, si tenés la variable A, reemplazala por AB. En la sensible de contexto yo digo, si tenés la variable A, pero en el contexto, es decir, si antes de la A hay un más y después hay un BC, entonces en ese caso la A reemplazala por AB. Pero si está la A y antes hay una CC y después no hay nada, entonces reemplazala por tal otra cosa. Eso es sensible al contexto. La variable en un contexto se reemplaza por una cosa, en otro contexto se reemplaza por otra cosa. Cuando es independiente del contexto, se reemplaza, no importa lo que hay antes o después, se reemplaza, digamos, por las producciones que tiene. Cuando ese contexto alfa y beta es epsilon, la sensible de contexto se transforma en independiente de contexto. Entonces, la sensible de contexto incluye a las independientes de contexto. Y las gramáticas irrestrictas, del lado izquierdo ya no tengo una variable, sino que tengo una cadena. Digo, una cadena que no puede ser epsilon, del lado izquierdo. Entonces en las producciones digo, si encontrás esta cadena, esta subcadena, digamos, de la forma de frase, la podés reemplazar por esta otra cadena. Y esa es la forma más potente de gramáticas. Y esa gramática tiene la misma potencia
que una computadora. Porque es la misma potencia que tiene una máquina de Turing. Bueno, esto como un ejemplo nomás. Fíjense acá, esta es una gramática irrestricta. Acá, por ejemplo, tengo que CB produce BC y BB que produce BB. Bueno, ¿no? Del lado izquierdo no tengo una variable, sino que tengo una cadena. Bueno, y dentro de estas cosas que hizo Turing, demostró, digamos, que existen problemas no computables. Él lo demostró con lo que se llama el problema de la detención de una máquina de Turing, el halting problem, que es saber si una máquina de Turing, ante una cadena determinada, va a entrar en un ciclo infinito o no. Que es lo mismo que decir, yo estoy ejecutando un programa y el programa se está ejecutando hace 5 horas. ¿Está colgado en el sentido de entró en un ciclo infinito o está demorando porque tiene que hacer mucho procesamiento, pero va a terminar en un momento? Yo no puedo escribir un programa que determine para cualquier programa si ese programa se va a colgar o no para tal entrada. Eso es no computable, no se puede hacer. Bueno, determinar si una gramática es ambigua para cualquier gramática es no computable, no se puede hacer. No hay un procedimiento y no puede haber un procedimiento. Bueno, así hay muchos problemas, digamos que son muchos e infinitos problemas que son no computables. Y una cosa más sobre Turing que es, entre otras cosas, además, digamos, de fijar las bases de la computación, también fue el que comenzó con la inteligencia artificial. Y a partir de ahí surge, digamos, el nombre, digamos, de Imitation Game o el test de Turing. The Imitation Game es un juego que jugaban allá en Inglaterra supuestamente, en el cual tenían 2 habitaciones y en una habitación había un hombre y en otra habitación había una mujer. Y afuera había otra persona que podía hacer una cierta cantidad de preguntas a ambos. La pregunta esa la escribía en un papel, digamos, la pasaba por abajo de la puerta, ¿no? Le hacía la misma pregunta, digamos, a ambos y vamos a ver que podía hacer, no sé, 50 preguntas. Entonces les pasaba las preguntas por abajo de la puerta sin saber en qué lugar estaba la mujer y en qué lugar estaba el hombre. Los que estaban adentro contestaban y le pasaban la respuesta. Y entonces el juego consiste en que la persona que está afuera tiene que decidir, tiene que decir, bueno, en esta habitación está el hombre y en esta habitación está la mujer. Ahora, la mujer trataba de contestarle siempre bien y de hacer, digamos, que la persona que estaba afuera pudiese adivinar que ella estaba ahí. Por ejemplo, si el que está afuera dice, ¿vos sos la mujer? Entonces la mujer le dice, sí, sí, soy yo. Pero el hombre jugaba el juego de la imitación. Trataba de imitar el comportamiento que tendría la mujer. Entonces, si el que está afuera le preguntaba, ¿sos vos la mujer? El hombre decía, sí, sí, soy yo. Es decir, el hombre lo trataba de engañar mientras que la mujer trataba, digamos, de que el que estaba afuera acierte. Entonces, después de una cierta cantidad, digamos, de preguntas, el que estaba afuera decía, bueno, acá está y acá está uno y acá está el otro, y ahí ganaba o perdía. Ese es el juego de la imitación. Entonces, Turing tomó el juego ese y dijo, ¿qué pasa si nosotros construimos, si construimos un dispositivo, una computadora? ¿Ese dispositivo es inteligente? ¿Podría llegar a ser inteligente? Pero para poder decir si era inteligente o no, en principio uno tendría que decir, bueno, ¿y qué es la inteligencia? Entonces ahí surgían
las ciencias sociales y capaz que había 50 definiciones o 1500 definiciones de lo que era la inteligencia. Por lo cual dijo, no, si nos ponemos a definir lo que es la inteligencia, sí, vamos a estar en problemas, porque siempre va a haber alguno que va a decir, no, eso no es inteligencia no se puede definir de esa forma, hay múltiples inteligencias, no, es algo, digamos, que uno no tiene un concepto que está claro. Entonces lo que dijo es, tomó el juego de la imitación y dijo, bueno, ¿qué pasa si yo en dos habitaciones o de alguna forma, en una habitación pongo a una persona y en la otra habitación pongo a una máquina? Y tengo una persona afuera que le va haciendo preguntas a ambas y nuevamente la persona trata de contestar bien y trata, digamos, de que la persona que está afuera adivine, mientras que la máquina trata de imitar el comportamiento de la persona. Entonces él decía, sin llegar a definir lo que es la inteligencia, yo podría decir que la máquina tiene un comportamiento inteligente si la persona que está afuera no puede darse cuenta en qué lugar está la persona y en qué lugar está la computadora o la máquina. Y a eso se le llama el test de Turing. Y el test de Turing, eso era en ese momento. Hoy en día, digamos, uno está chateando a través de Discord con, vamos a ver que esté chateando, digamos, con dos personas, y capaz que una es una persona y la otra, digamos, es un chatbot. Entonces, si ese chatbot puede simular el comportamiento de la persona y el que está afuera, el que chatea, digamos, no se da cuenta en qué lugar, si está chateando con un chatbot o con una persona, entonces ya empieza a haber comportamiento inteligente. De hecho, hasta hace poco, si bien por ahí algunos decían que se había podido pasar el test de Turing y demás, actualmente con el avance del chat GPT, probablemente sea el primer momento en el cual realmente se podría llegar a pasar el test de Turing, porque si uno lo configura bien al chat GPT para que conteste normal, como si fuese una persona normal, digamos, en este momento el chat GPT, yo sé que es chat GPT, porque le hago preguntas de 100 cosas distintas y me responde todas, y no hay ninguna persona que, digamos, que sepa tanto. Pero si se lo configura para que tenga un conocimiento normal, tranquilamente podría llegar a pasar. Es decir, yo podría no saber, digamos, en qué lugar o cuándo me está contestando el chatbot y cuándo me está contestando una persona. Bueno, ese es el test de Turing. El test, digamos, para saber si el primer test, digamos, para saber si una computadora es inteligente o no. Lo del CAPTCHA ahí, que decía forma automática de determinar si tengo una persona o un robot, ¿no? A través del test de Turing, lo que está justamente haciendo es tratando de ver si la persona, digamos, le muestra una imagen y si la persona, digamos, teóricamente se puede dar cuenta qué es lo que está escrito en esa imagen y los programas teóricamente no se pueden dar cuenta. Y entonces ahí, a través, digamos, del test de Turing, estaría determinando cuál es la persona y, digamos, si el que contesta es una persona o no. Eso, los CAPTCHA, dentro de poco probablemente no sirvan más porque los mismos programas van a poder hacer la identificación, digamos, de lo que hay ahí. Y bueno, y además hay otro problema, que cada vez que los CAPTCHA son más y más complicados, que las personas no saben lo que dicen ahí. Ya no se puede saber, digamos, tengo que pasar 5 captchas para poder entender, digamos, qué es lo que dice. Capaz que un programa se da cuenta mejor, digamos, que una persona. Los modelos de aprendizaje también funcionan así, ¿no? O por ejemplo, tengo entendido de que para entrenar una inteligencia artificial que sea tipo para hacer una case de una imagen, por ejemplo, de una baja resolución o una alta resolución, el proceso de aprendizaje de la inteligencia artificial lo que hace es tomar, digamos, imágenes de referencia, ¿no? Que ya estén, digamos, buena calidad, después le baja la calidad y hay una máquina que trata, digamos, de imitar el punto de entrada, digamos, más
acerque, como que mejor puntaje tiene o algo así. Sí, como que así de alguna forma aprende. Sí, sí, el aprendizaje automático es una rama, digamos, de la inteligencia artificial que es por ahí en este momento capaz que una de las ramas más importantes. Y los modelos como ChatGPT o demás son modelos de aprendizaje automático. Eh, Modelos enormes, tienen millones de parámetros. Cuando decimos parámetros son simplemente valores, ¿no? Tienen como miles de millones de variables. Cada variable digamos, tiene un valor numérico, ¿no? Un valor real nomás, y se entrenan para que la combinación esa haga que cuando uno le ponga, por ejemplo, no sé, 2 o 3 palabras, pueda generar la siguiente palabra. Y a partir de eso es lo que genera. Pero sí son modelos de aprendizaje generativos. Eh, el que vos decís para las imágenes también es generativo, ¿no? Generan textos, generan imágenes, a diferencia de otros modelos, digamos, que son para reconocer, por ejemplo. Pero sí, en este momento, en esta última década, hubo como 2 eventos así importantes. El primero en 2012 más o menos con las redes convolucionales profundas, con AlexNet, y ahora, a fin del año pasado, digamos, con el tema del ChatGPT, que es una implementación de Transformers, que es un artículo de 2017 de Google, ¿sí? De los investigadores de Google. Las empresas más importantes de computación entonces tienen enormes equipos de investigación y son de los que más desarrollan tecnológicamente, junto con algunas universidades, pero bueno, ellos invierten mucho dinero en eso. Y bueno, y ha habido esos 2 eventos que han cambiado muchas cosas. Es decir, la inteligencia artificial hoy en día se puede utilizar así masivamente, cosa que antes casi no se... O sea, había algunas cosas que funcionaban, pero muy poco en comparación con lo que hay ahora. Y bueno, y los cambios van a ser en estos próximos años, creo que van a ser muy importantes. Si les parece, hacemos un breve recreo y después hacemos práctica de máquina de tuning.